¿Alguno más que se expida, aparte de Eduardo y Manuel? Bien. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, recuerden que al final de esta semana tendrían que estar entregando la primera tarea. Lo tienen presente, ¿verdad? Sí. Bien. Hoy vamos a comenzar con circuitos de corriente continua. La clase pasada dimos una introducción de una serie de conceptos que las vamos a utilizar en, en este nuevo capítulo. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de los conceptos principales que habíamos visto en la clase pasada. Habíamos arrancado con el tema de definir lo que era la intensidad de corriente, o a secas la corriente. Y que, digamos, decíamos de que si teníamos una sección A y por esa sección A había, digamos, una circulación de portadores de carga, como estamos indicando acá en la figura, definíamos la intensidad de corriente promedio como la cantidad de carga que atravesaba esa sección en un determinado intervalo de tiempo delta t. Eso sería lo que llamaríamos la intensidad de corriente promedio. Y, digamos, podríamos extender el concepto suponiendo que el intervalo de tiempo ese tiende a cero y definirlo como el cociente entre el diferencial de carga dividido el diferencial de tiempo. Es decir, suponer de que la intensidad es la derivada de la carga que atraviesa esa sección con respecto al tiempo. Después habíamos mencionado de que se había adoptado una convención para la intensidad de corriente que había sido algo así como poco feliz, en el sentido de que eh, el sentido de la corriente convencional era el que estaba determinado por la dirección del flujo de cargas positivas. Y decíamos que esa convención no era del todo feliz debido a que eh, en los portadores, en los conductores metálicos, los portadores de carga son los electrones libres y que de hecho se trata de partículas negativas y por lo tanto, digamos, el flujo de electrones va a ser contrario a la dirección de esos portadores de carga imaginarios que son los que determinan el sentido de la intensidad de corriente. O sea, de que dado una intensidad de corriente, el sentido correspondiente, el flujo real de los electrones va a ser contrario a ese sentido. Luego hablamos de que la unidad en el sistema internacional era el ampere y que equivalía a 1 coulomb por segundo. Y luego le dimos una interpretación microscópica a la intensidad de corriente. Y decíamos lo siguiente, si nosotros tenemos un determinado conductor metálico, que es este que se está representando en la figura, que tiene una sección uniforme A y consideramos un segmento delta X de longitud, los portadores de carga los podemos suponer que tienen una velocidad de deriva media, que las representamos por V sub D, y digamos, esta longitud delta X era recorrido en un intervalo delta T, de forma tal que este delta X es igual a la velocidad de deriva o la velocidad de arrastre de los portadores de carga multiplicado por el delta T.
Entonces decíamos de que en este volumen de sección A y longitud delta X, en ese cilindro, había una cantidad de cargas delta Q que la podíamos expresar de la siguiente forma. N, que representaba el número de portadores de carga por unidad de volumen, multiplicado por el volumen, que sería A por delta X, y a su vez multiplicado por la carga elemental de esos portadores de carga. Entonces, la intensidad de corriente promedio, a partir del cociente de delta Q sobre delta T, lo podíamos escribir como que era igual a N por Q por la sección A por la velocidad de desplazamiento B sub D. Entonces, a partir de ahí, podíamos inferir cuánto valía esa velocidad de desplazamiento a través del cociente de la intensidad de corriente promedio dividido el producto de N por Q por A, es decir, la densidad de portadores de carga por unidad de volumen multiplicada por la sección del conductor que estoy considerando y la carga elemental de los portadores de carga. A partir de acá podíamos definir un vector, el vector de densidad de corriente, que lo expresábamos en su módulo igual a el cociente entre la intensidad de corriente dividida el área, y que por lo tanto lo podíamos escribir como el producto de N por Q por B sub D. Y habíamos visto de que le dábamos un carácter vectorial a este magnitud densidad de corriente J y que correspondía a la misma dirección y sentida que la del campo eléctrico. Luego empezamos a hablar de lo que llamamos la ley de Ohm. Antes teníamos que introducir el concepto de la resistividad ρ de un material, que era el cociente entre las magnitudes del campo eléctrico y la densidad de corriente. Es decir, escribíamos de que ρ, letra con que representamos la resistividad, era el cociente entre el campo eléctrico y el vector de densidad de corriente. Entonces, decíamos de que la ley de Ohm establecía de que en muchos materiales, entre los que se incluyen la mayor parte de los metales, la relación entre la densidad de corriente y el campo eléctrico es una constante ρ, la resistividad, que es simplemente una constante y que, digamos, no depende de la intensidad del campo eléctrico, que es el que va a producir la corriente. En esas condiciones se dice de que el material cumple con la ley de Ohm y se trata de un conductor óhmico o un conductor lineal. En esa situación es que podemos escribir de que el campo eléctrico es igual a J multiplicado por la resistividad. Bueno, hay materiales que no cumplen estrictamente, que son los denominados conductores no óhmicos o conductores no lineales. Después habíamos visto de que en un pequeño intervalo de temperatura, de aproximadamente 100 grados Celsius, la resistividad se puede considerar de que varía linealmente con la temperatura. Entonces podíamos escribir una ecuación de este tipo, de que la resistividad a una temperatura T era igual a la resistividad ρ0 a una determinada temperatura, multiplicada por este factor en el que interviene el incremento de temperatura T menos T0, multiplicado por un coeficiente alfa
que es el coeficiente de temperatura de la resistividad. Después, considerando una situación modelo en la que tenemos un conductor del tipo cilíndrico de sección constante A, en el que hay establecido un campo eléctrico que suponemos uniforme en el material, y por lo tanto, si el cilindro este que estoy considerando tiene una longitud L, puedo expresar que la diferencia de potencial entre el extremo izquierdo y el extremo derecho lo puedo escribir como el producto del campo eléctrico por la longitud L. Entonces, si por un lado tengo de que la densidad de corriente es uniforme, es decir, que puedo escribir de que I es igual a J por a su vez, a partir de la uniformidad del campo, puedo escribir que el voltaje, es decir, la diferencia de potencial que hay entre los extremos del cilindro, es B, puedo escribir E por L, y a partir de la ley de Ohm, es decir, de que E es igual, perdone que estoy admitiendo, bien, está admitiendo compañeros que se incorporan. A partir de la expresión de la ley de Ohm, es decir, el campo eléctrico es igual a una constante que es la resistividad multiplicada por la densidad de corriente, haciendo las sustituciones de E en función del voltaje y la longitud y de J en función de la corriente y la sección del conductor, puedo escribir la ley de Ohm de esta forma. Entonces, resulta, despejando la diferencia de potencial, puedo escribir de que B va a ser igual a la resistividad multiplicada por la longitud del conductor dividido A y multiplicada por I. A su vez habíamos mencionado de que el cociente entre el voltaje y la corriente que circula por un conductor se definía como la resistencia R, por lo tanto, es decir, introduciendo a la resistencia R como el cociente entre B sobre I, podíamos escribir de que la resistencia R la podíamos escribir de la siguiente forma: Rho por L sobre A. Y por lo tanto, escribir que la ley de Ohm la podemos reescribir de la siguiente forma: de que el voltaje entre los extremos del conductor es igual al producto de la resistencia por la corriente I que circula a través de ese conductor. Entonces, esa era, digamos, la forma más común de ver a la ley de Ohm. Teníamos además de que habíamos dicho que la unidad en el sistema internacional de resistencia era el ohm. Y después, lo último que habíamos visto era el concepto de fuerza electromotriz. Es decir, un dispositivo que suministraba la energía necesaria para que dentro de un circuito se produzca el pasaje de las cargas de un punto de menor potencial, el punto B, a un punto de mayor potencial.
de forma tal que para la parte externa del circuito, es decir, por fuera de lo que sería la fuente, la corriente circularía desde el potencial, desde el punto A al punto B, es decir, desde el punto de mayor potencial a el de menor potencial. Y esa, digamos, esa energía era, digamos, la que realizaba el trabajo en contra del campo eléctrico para poder elevar las cargas desde un punto de menor potencial a otro de mayor potencial. Esto lo comparábamos, por ejemplo, en la situación, digamos, de un circuito de un fluido, como, digamos, el efecto que hace una bomba para, digamos, aumentar la presión en el circuito hidráulico. Bueno, y esa fuerza electromotriz estaba caracterizada por un valor de la FEM que la representábamos con la letra E manuscrita, y que para una fuente ideal era igual a la diferencia de potencial que existía entre sus terminales, es decir, el voltaje entre el punto A y el punto B, y que lo podíamos ver a través de fuera del circuito como el producto de la corriente I que circula por el circuito multiplicada por la resistencia de ese circuito. Para una FEM real, lo que existía era una resistencia interna dentro de la propia fuente, de forma que había una diferencia entre la energía que era capaz de suministrar, o sea, de la FEM, y el valor que efectivamente podía suministrar de diferencia de potencial, o sea, el potencial B a B, para el circuito. Y la diferencia que existía era de que el voltaje entre sus terminales era menor que el valor de la FEM correspondiente a si fuese ideal, en un valor de I por R, siendo R minúscula la resistencia interna que tenía la fuente. Y lo último que habíamos visto era el concepto de potencia eléctrica, que habíamos dicho que la potencia eléctrica entregada a un resistor era igual al voltaje multiplicado por la corriente, y que la podíamos expresar de estas formas, como el cuadrado de la corriente que atraviesa el resistor multiplicado por la resistencia, o el cuadrado de la diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia dividido el valor de la resistencia del resistor. Y la potencia de salida de una fuente era igual al voltaje entre los terminales multiplicados por la intensidad de corriente que estaba entregando. Es decir, podemos escribirla a través, digamos, para el caso de una fuente real, el VAB es igual a el valor de la FEM menos I por la resistencia interna. Bueno, y esto era lo que habíamos visto la clase pasada. ¿Alguna preguntita hasta acá? ¿Podemos decir de que manejamos estos conceptos? Sí, perdón. Bien, Yo creo que sí. está. Perfecto. Seguimos. Bueno, vamos a analizar lo que se denominan circuitos de corriente directa o corriente alterna, que son, digamos, aquellos circuitos en que la corriente tiene un sentido dado que no cambia con el tiempo. Esto es, digamos, para diferenciarlos de los denominados circuitos de corriente alterna, que son esos, digamos, que corresponderían a artefactos o sistemas que estén conectados a una fuente
de suministro de energía comercial o industrial, que, digamos, son los circuitos de corriente alterna en que el sentido de la corriente cambia continuamente con el tiempo. Los sistemas de corriente continua son aquellos en los que utilizan como fuentes electromotrices algo así como baterías o pilas. Por ejemplo, el sistema de cableado en, en una linterna o en un automóvil, digamos que están alimentados por fuentes de este tipo, es decir, por baterías o pilas que entregan corriente continua, serían, digamos, ejemplos de aplicación de los casos que vamos a ver. La corriente alterna la vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a arrancar con lo que se denomina acoplamientos de resistencias. Así como nosotros habíamos visto hace un par de clases que los capacitores los podíamos combinar de distinta forma, y básicamente habíamos visto que habían dos básicos, que eran el acoplamiento en serie y en paralelo. Vamos a ver de que los resistores también los podemos conectar agrupándolos, ya sea en serie o en paralelo. Acá en las figuras se pueden ver eh, los arquetipos correspondientes a estos tipos de acoplamiento. Bueno, en el acoplamiento en serie, como se muestra en la figura superior, en el que tenemos tres resistores, R1, R2 y R3, tenemos que están unos a continuación de otros, de forma tal de que la corriente que atraviesa R1, luego atraviesa la corriente R2 y luego atraviesa la corriente R3. Es decir, que toda la corriente que pasa por la primer resistor pasa por la segunda y pasa por la tercera. En cambio, cuando tenemos un acoplamiento en paralelo, como se muestra acá en la figura B, tenemos de que cuando llega la corriente, se bifurca en este punto A en, digamos, tres ramales, de forma tal que por parte de la corriente va a pasar por R1, parte por R2 y parte por R3, de forma tal de que la corriente total va a ser la suma de las corrientes que pasan por cada uno de los resistores. La característica que se va a tener es de que en este acoplamiento en paralelo tendremos que la diferencia de potencial o el voltaje entre los extremos de cada uno de los resistores va a ser el mismo. Es decir, los tres resistores, R1, R2 y R3, van a tener, cuando estén acoplados en paralelo, el mismo voltaje B sub A menos B sub B. Bueno, y digamos, así como en capacitores teníamos de que, dada una combinación, podíamos sustituir esa combinación en serie o en paralelo por un capacitor equivalente, ahora lo que vamos a hacer es encontrar una resistencia equivalente. Es decir, un único resistor que sustituye la totalidad de los resistores que están acoplados en una de estas formas, ya sea en serie o en paralelo, de forma tal que ese único resistor trabaje con la misma corriente total y con la misma diferencia de potencial. Bueno, eso es lo que se denomina una resistencia equivalente de la combinación.
Es decir, si yo sustituyo cualquiera de las redes, ya sean en serie o en paralelo que habíamos visto, por su resistencia equivalente, siempre podría escribir de que la diferencia de potencial B a B es igual a la resistencia equivalente multiplicada por I, o que la resistencia equivalente es igual a la diferencia de potencial AB, es decir, la total que existía entre las dos combinaciones posibles, dividida en la corriente total I. Bueno, la idea para hacer esto es suponer una diferencia de potencial B a B y calcular la corriente I correspondiente para poder calcular el cociente B a B sobre I, de forma tal que me defina cuál va a ser la resistencia equivalente. Bueno, cuando tenemos resistencias en serie, como las que estamos mostrando en la figura, habíamos dicho que la corriente I es la misma para todos los resistores. Y por lo tanto, entre cada uno de sus extremos, vamos a tener que las diferencias de potenciales van a ser respectivamente. La diferencia de potencial que hay entre el punto A y el punto X va a ser el valor de la corriente I por R1. En forma análoga, la diferencia de potencial entre los extremos de R2, es decir, B sub X I, va a ser igual a I por R2, y que I por R3 va a ser a su vez la diferencia de potencial que hay entre los puntos I y B. ¿Y el valor de la intensidad queda constante entonces? Es constante, ¿sí? O sea, la misma cantidad de cargas por unidad de tiempo que pasa por el punto A va a pasar por el punto B. Y por el X y el Y también. Bien, de bien. Y por todos los intermedios, obviamente. ¿Sí? Es decir, de que cuando pasa, digamos, una corriente por un resistor, hay una disipación de energía, pero la cantidad de portadores de carga no se pierde. O sea, perderán energía, pero la misma cantidad de portadores de carga que hay al principio, hay al final. La diferencia de potencial que hay entre los extremos A y B va a ser igual a la suma de las diferencias de potencial que hay entre los puntos intermedios. Es decir, puedo escribir de que la diferencia de potencial B a B es igual a B a X más BXY más B y B. Y en función de que la corriente es común, es decir, cada una de estas diferencias de potencial las puedo escribir como I por R1 más I por R2 más I por R3, es decir, I multiplicado por las sumas de las tres resistencias, R1, R2, R3. Por lo tanto, si yo hago el cociente B a B sobre I, ¿sí?, me va a quedar que es igual a R1 más R2 más R3. Por lo tanto, la resistencia equivalente va a ser la suma de cada uno de los resistores que constituyen la combinación en serie. Es decir, cuando tengo una serie de resistores conectados en serie, la resistencia equivalente es la suma de cada una de las resistencias de los resistores que constituyen el conjunto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos de que la resistencia equivalente es mayor que cualquiera de las resistencias que componen el conjunto que está acoplado en serie. ¿Se entendió, digamos, cómo hemos obtenido la resistencia equivalente para, digamos, la configuración de los resistores en serie? Sí, más o menos sí. O sea, lo básico es suponer de que la corriente que los atraviesa es la misma
y que la diferencia de potencial entre el principio del primer resistor y el final del último resistor va a ser la suma de las diferencias de potencial entre cada uno de los extremos del resistor. Con eso se obtiene cuánto vale la resistencia equivalente. Una pregunta, ¿Sí? ¿es correcto razonar comparándolo con cuando trabajamos con capacitores y en estas mismas situaciones, que van a ser inversas porque la corriente, o sea, porque la resistencia es V sobre I y el capacitor no tenía la corriente como tal, pero tenía la carga sobre el voltaje? Sí, o sea, lo interesante de ver lo que decís vos es de que el equivalente en serie para los resistores es similar al equivalente en paralelos de los capacitores. Es Claro. decir, igual a la suma, ¿no? Y ahora vamos a ver que el equivalente de los resistores en paralelos va a ser similar al equivalente de los capacitores en serie. Bien, cuando tenemos acoplamientos de resistores en paralelo, tenemos que la diferencia de potencial entre los terminales de cada uno de los resistores es la misma e igual a B a B. Es decir, la corriente total I va, digamos, a dividirse de forma tal que en este caso, en el que tengo 3 resistores, voy a tener una corriente I1, una corriente I2 y una corriente I3 que atraviesa a cada uno de los resistores R1, R2 y R3, y se va a cumplir las siguientes relaciones, de que la corriente I1 es la diferencia de potencial entre los extremos del resistor R1 dividido R1. Y lo mismo va a pasar para la corriente I2 y para la corriente I3. Ahora bien, como la carga no se acumula ni se escapa, es decir, se cumple el principio de conservación de la carga, voy a tener de que estas 3 corrientes van a tener que ser igual a la suma de la corriente total. Es decir, voy a escribir de que I es igual a I1 más I2 más I3. Es decir, puedo escribir de que I lo puedo poner en función de la diferencia de potencial común B a B multiplicada por la suma de los inversos de las resistencias R1, R2 y R3. Por lo tanto, si quiero determinar cuánto vale la resistencia equivalente, la resistencia equivalente era B a B sobre I, entonces voy a tener de que I sobre B a B, es decir, el inverso de la resistencia equivalente, es decir, pasé el B a B dividiendo, va a ser la suma de los inversos de cada uno de los resistores. Es decir, 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y esto lo puedo hacer extensivo para cualquier número de resistores. Es decir, el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos. Por lo tanto, lo que va a suceder es de que la resistencia equivalente de un conjunto de resistores colocados en paralelo va a ser menor al menor de los resistores que constituyen, digamos, la combinación. Para el caso particular en que tengo solamente 2 resistores, es decir, a partir de la expresión 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, convirtiendo a común denominador y después dando vuelta la
las igualdades, voy a tener de que la resistencia equivalente de dos resistores es igual al producto de las resistencias de cada uno de ellos dividido las sumas de los mismos. Bueno, esto sería, digamos, el resultado de el acoplamiento de resistores en paralelo. Lo que se fundamenta acá es de que en esta situación cada uno de los resistores va a estar sometido a la misma diferencia de potencial, y el otro concepto es suponer de que la corriente que circula por cada una de las ramas que constituyen el acoplamiento en paralelo va a ser igual a la corriente total, digamos, que incidía en este punto en el que se dividen en las diferentes resistores y a la que sale posteriormente. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a hacer algún ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de aplicación. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Tenemos dos bombillas, es decir, dos lamparitas, cada una con una resistencia de 2 ohms, que se conectan a una fuente con una FEM de 8 voltios y una resistencia interna despreciable. Es decir, que estamos suponiendo de que esa fuente, esa batería, se comporta como una FEM ideal. Entonces me piden que calculemos la corriente, la diferencia potencial y la potencia entregada a cada una y a toda la red de las lamparitas si están conectadas A, en serie, y B, en paralelo. Y la parte C del ejemplo dice lo siguiente: suponga que una de las bombillas se funde, es decir, su filamento se rompe y la corriente ya no puede fluir a través de la lamparita o del filamento. ¿Qué pasa con la otra bombilla para el caso de la conexión en serie y qué pasa para el caso de la conexión en paralelo? ¿Se entiende el ejemplo? Sí. Sí, Muy bien. Bueno, vamos a ver primero qué pasa con la conexión en serie. La conexión en serie correspondería a este diagramita. Es decir, tengo la FEM ideal de 8 voltios y resistencia interna igual 0. Las dos lamparitas que estarían representadas por esta resistencia de 2 ohms que están conectadas en serie, y una corriente que estaría circulando de la forma indicada por las flechas que están en el diagrama. Bueno, me piden que calcule cuánto vale la corriente total que circula por el circuito y por cada una de las resistencias. En este caso, ¿qué relación va a haber entre esta corriente I y la corriente que circula, por ejemplo, por la resistencia segunda que está entre los extremos B y C? y va a ser la misma. Va a ser la misma, porque están conectadas en serie. Perfecto. ¿Y cómo la puedo determinar? Bueno, lo que vamos a hacer es sustituir estas dos resistencias que están en serie por el equivalente, por la resistencia equivalente. Y después hacer el cociente entre la diferencia de potencial dividido la resistencia que correspondería Claro. al conjunto de las resistencias que están colocadas en serie, que es la resistencia equivalente. Y en Bueno, este caso, como la FEM es ideal, la diferencia potencial es igual a la FEM. porque es ideal, es igual. Perfecto. ¿Y cuánto vale la resistencia equivalente de estos dos resistores que están colocados en serie?
4 ohms. 4 ohms, porque son la suma de cada una de las resistencias. Entonces la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de R1 más R2, es decir, va a ser de 4 ohms. Por lo tanto, la corriente I que va a circular va a ser igual a la diferencia de potencial que hay entre los extremos A y C, que es igual al valor de la FEM, dividido la resistencia equivalente. Es decir, va a circular una corriente de 2 amperes por todo el circuito. Es decir, salen 2 amperes de la fuente, atraviesa a la primera resistencia esos 2 amperes, a la segunda resistencia 2 amperes, y, digamos, va a entrar a la fuente de vuelta la misma corriente de 2 amperes. Bueno, ¿cuánto va a valer la diferencia de potencial entre cada uno de los extremos de las resistencias? Es decir, ¿cuánto va a valer si yo coloco un voltímetro entre el punto A y el punto B? ¿Qué diferencia de potencial me indicaría el voltímetro? Eso yo lo calculo. ¿Sí? 4 voltios, ¿no sería? Va a ser 4 voltios. ¿Cómo lo calculo? Va a ser el valor de la resistencia multiplicada por Por la intensidad. por la intensidad de corriente que la atraviesa. Y como la corriente es la misma y las resistencias son iguales, las diferencias de potenciales que hay en el punto AB y BC van a ser iguales. Y va a valer 2 amperes por 2 ohms, 4 voltios. Bueno, ¿y cuál sería la potencia que disiparía la primera resistencia? Es decir, la que tiene extremos en A y B. Habíamos visto que la potencia que, digamos, consume un resistor era igual al cuadrado. Una de las formas de calcularlo era I cuadrado por R. ¿Sí? Entonces, en este caso, serían 2 amperes al cuadrado multiplicada por la resistencia, sería de 8 watts. Y la potencia, digamos, que estaría disipando la otra, digamos, la otra lamparita, es decir, la otra resistencia, también va a ser lo mismo, porque tengo la misma corriente y la misma resistencia. Por lo tanto, la potencia entregada por la fuente va a ser la suma de las potencias que disipan las dos resistencias, es decir, va a ser de 16 watts. ¿Se entendió esta primera situación? Es muy elemental, ¿no? La última parte la puedes explicar. O sea, ¿cómo es el tema de potencia de entrega y potencia de salida, puede ser? Claro, o sea, nosotros podemos suponer, digamos, de que toda la energía por unidad de tiempo que está entregando la fuente, ¿sí?, se consume en algún lado. Los únicos elementos que, digamos, estamos modelando como que consuman energía son estos resistores, digamos, estos resistores corresponden a las bombillas, a las lamparitas. Es decir, la potencia de 16 watts que entrega la fuente, la batería, se consume en 8 watts que está disipando la primera lamparita y otros 8 watts que está disipando la segunda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió eso? Y así decimos. ¿Cómo? No te escuché. Claro, o sea, calculamos la potencia que necesitan las resistencias. Sí. Y que es por lo tanto la que entrega la fuente. Claro, ahí va. Bien. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa cuando en vez de acoplarlas en serie, las acoplamos en paralelo. Bueno,
Cuando las acoplo en paralelo, la situación sería esta. ¿Sí? Tengo las dos resistencias. Tengo de vuelta la fuente de FEM ideal, que me suministra 8 voltios y tiene resistencia interna 0. Va a estar entregando una corriente I total, ¿sí? Que, digamos, en el punto D se va a bifurcar de forma tal de que se va a dividir la mitad para una de las resistencias y la otra mitad para la otra resistencia, porque ambas tienen el mismo valor de... O sea, los resistores tienen la misma resistencia. Es decir, si por acá vienen dos I, en el punto D se bifurca y va una corriente I para el resistor de arriba y una corriente igual que va por el resistor de abajo. Se juntan en el punto E y después, digamos, vuelven a completar la corriente total, que es la que va a entrar nuevamente en la fuente. Para determinar cuánto vale esta corriente total, lo que vamos a hacer es sustituir estas dos resistencias que están colocadas en paralelo por una resistencia equivalente. Para el caso en el que tenemos dos resistores iguales, la resistencia equivalente se puede escribir como el producto de ellas dividido la suma. Es decir, 2 por 2 dividido 2 más 2. Eso me da 4 dividido 4, me da 1 ohm. Es decir, la resistencia equivalente, o sea, yo puedo sustituir estas dos resistencias en paralelo por una sola que tenga la mitad de la resistencia. Entonces, la corriente que va a circular por cada uno de los resistores va a ser la diferencia de potencial B de E, que es igual a la diferencia de potencial que está entregando la fuente, debido, digamos, de que no hay ninguna otra caída de tensión por fuera de los puntos D y E. Entonces va a ser igual a los 8 voltios dividido los 2 ohm de esta resistencia. No de la resistencia equivalente. No, o sea, estoy calculando la corriente, o sea, lo que escribí acá es la corriente que está circulando por la resistencia por el resistor de arriba. Ah, ok. ¿Tá? Después vemos, digamos, cómo podríamos haber calculado la corriente total. Entonces, en este caso va a ser 8 voltios dividido 2 ohm, va a valer 4 amperes. Para la otra, la corriente que va a circular por el resistor de abajo también va a valer lo mismo. 8 voltios dividido 4 amperes. Entonces, la corriente total, ¿cuánto va a valer? La suma de estas dos. La corriente total va a valer 8 amperes. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Que también la podríamos haber calculado directamente habiendo determinado cuánto valía la resistencia equivalente. O sea, la corriente total la podía haber calculado como el valor de la diferencia de potencial que tengo en los puntos DE, que es igual al valor de la FEM, dividido la resistencia equivalente, que era de 1 ohm. Entonces, los 8 voltios dividido el ohm, 1 ohm, correspondiente a la resistencia equivalente, me hubiese dado 8 amperes para la corriente total. En consonancia con que cada una de las corrientes que atraviesan el resistor superior e inferior valen 4 amperes. ¿De acuerdo? ¿Me siguieron? Sí. Bien. Ahora, si yo quiero... bueno, la diferencia de potencial que había, obviamente, entre cada uno de los resistores, iba a ser la diferencia de potencial que me está entregando la fuente, ¿no? O sea, si mido con un voltímetro la diferencia entre el punto D y el punto E,
voy a obtener los 8 voltios. Y la potencia que disipa cada una de las resistencias, de vuelta lo calculo como el cuadrado de la corriente que circula por el valor de la resistencia. Es decir, 4 amperes al cuadrado multiplicado por los 2 ohms. Y eso me da 32 watts. Entonces, podemos ver que tanto la diferencia de potencial como la corriente a través de cada una de las lamparitas son el doble que en el caso de la conexión en serie. Y con respecto a la potencia, va a ser igual a 4 veces más. Porque si la resistencia es la misma y la corriente es el doble, y eso va al cuadrado, voy a obtener de que la potencia que entrega cada una de las lamparitas va a ser mayor. O sea, 4 veces mayor, digamos, cuando los tengo conectados en paralelo que cuando los tengo conectados en serie. O sea que vas a necesitar más energía para usarlas. Correcto. O sea, de acuerdo a cómo las conecto, la potencia que me va a consumir va a ser distinta. ¿Y ahora qué pasa si una de las lamparitas se le quema el filamento? Es decir, algo así como que se abre el circuito en donde está la lamparita. Si yo, por ejemplo, abro el circuito acá, es decir, se corta una de las resistencias, ¿qué pasa con la corriente? Y se abre el circuito. ¿Va a circular corriente? Es como un interruptor. No, no va a circular corriente. Es decir, Es digamos, como si cortaras el cable. ahí va. Es como si cortara el cable. Por lo tanto, digamos, deja de estar encendida. O sea, al cortarse una, se me cortan todas cuando las tengo en serie. Pero si las tengo en paralelo, ¿qué sucede? Se me abre por acá, pero la corriente va a pasar por la corriente. Por ejemplo, si se me corta el resistor de arriba, toda la corriente va a circular por la resistencia de abajo. Y digamos, voy a tener de que el circuito, digamos, no me quedó interrumpido. ¿Se entiende? Claro. Y vas a tener una potencia más grande entonces. Claro. No. Sí. ¿Y vas a tener una intensidad menor entonces? A ver, analicemos. Si esto se me abre, me queda solamente una resistencia que me va a quedar en serie. La corriente que va a circular, ¿sí?, va a ser 8 voltios dividido 2 ohm, que va a ser de 4 amperes. ¿Sí? Es decir, hoy me circulaba en total 8 amperes, 4 por arriba y 4 por abajo. Cuando abro esta, solamente me van a circular 4 por acá abajo, por el resistor de abajo, porque el resistor de arriba está, digamos, abierto. Y por lo tanto, la potencia disipada por digamos, por el resistor de abajo va a ser igual al que tenía antes, pero, digamos, funcionando uno solo. ¿Se entendió? O sea, Pero entonces hay parte de la corriente que se pierde. no, o sea, no entrega tanta corriente. Porque ahora la resistencia que ve, digamos, la batería es el doble de la que tenía antes. Porque antes, digamos, al tener las dos resistencias en paralelo, era como si tuviese solamente una resistencia de 1 ohm colocada en serie. Ah, bien, bien, bien. ¿Tá? Ahora tiene una de 2 ohm colocada en serie. Y, digamos, la potencia que va a entregar ahora digamos, la fuente va a ser menor. O sea que todos tus valores cambian según qué tengas en tu circuito. Correcto.
Correcto. Vamos a hacer ahora dos pequeños cuestionarios que tratan algo parecido a esto, pero desde el punto de vista solamente cualitativo, o sea, algo que no tengan que hacer cuentas. Pero fíjense en cómo son distintos los comportamientos. Bien. La primera pregunta trata lo siguiente. Tengo estos dos circuitos, ¿sí? En realidad es el mismo circuito en el que en el A tengo un interruptor cerrado y en la figura B tengo el interruptor abierto. ¿Tá? La letra dice lo siguiente. Cuando se cierra el interruptor del circuito A, es decir, cuando tengo esta situación, no va a pasar corriente por R2, porque R2 ofrece resistencia y esto tiene una resistencia cero. Entonces, toda la corriente que entrega la fuente va a pasar solamente por la rama del interruptor. No va a circular nada por R2. ¿De acuerdo? Pero, Pregunta. ¿sí? Sé que no es parte del problema, pero a mí me sirve, por ejemplo, para hacer una composición. Suponete que esa llavecita que bajás ofreciera una resistencia... Mínima, pero no nula. Claro, ahí está. La corriente sabe por dónde ir. Siempre va a elegir por donde es más fácil. Claro. Ahí sí, si esa resistencia fuese mínima, pero no nula, habría parte de la corriente que circularía por R2. Ah, o sea, una parte por arriba, otra parte por ahí. Claro. No elegiría totalmente. Claro. ¿Tá? Lo que sí sucede si la resistencia por acá es cero, porque lo estoy modelando como si fuese un conductor, no va a circular Todo nada va por ahí. ¿Tá? Está. ¿Se entendió eso? Sí, ahora sí. Está. Ahora, en la situación B, lo que hago es abrir el interruptor. ¿Tá? Entonces, necesariamente ahora la corriente va a pasar, va a pasar, digamos, por R1 y por R2. O sea, el interruptor está abierto y necesariamente pasa por R2. O sea, pasa por R1 y después por R2. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Entonces lo que pregunta es, ¿qué sucede con la lectura del amperímetro cuando se abre el interruptor? Es decir, hay que comparar la lectura que tiene el amperímetro acá con la lectura del amperímetro que tiene en la parte B. ¿Se animan a responder eso? Entonces, las opciones son, abro un cuestionario ahora. Si la lectura asciende, es decir, si en B el valor de la lectura es mayor, si baja o si la lectura no cambia. Héctor, antes de que actives Sí, dale. la cuestión, ¿el amperímetro puede estar colocado en cualquier lugar del circuito ese? Sí, podría estar acá, acá o acá, en cualquier lugar. Bien. ¿Se está viendo la votación? Capaz que Sí. no. Ah, está. Después obviamente la discutimos.
Bueno, damos 20 segundos más. Bueno, en 5 segundos termino. Bueno, finalizo. Bueno, comparto los resultados. Un 19% dijo que aumentaba, un 62% disminuía y un 19% también dice que se mantiene igual. A ver, ¿alguien se anima a explicar cuál fue su razonamiento? Y yo. A ver, ¿te identificás que no identifico tu voz? Ahí va, perfecto. Ahí va. Ahí va. Bueno, el viaje acá es que cuando tú, cuando abrís el interruptor, Ujú, lo que vos tenés, o sea, la corriente pasa por la resistencia número 1 y número 2. correcto. Entonces las resistencias están en paralelo. ¿Te parece que están en paralelo? Perdón, en serie. ¿Por qué están en serie? Están en serie porque la corriente que pasa por R2 pasa por igual, la misma que pasa por R1. Perfecto, muy bien. Sí, adelante. Está, bien de bien. Entonces, cuando el amperímetro lo que va a medir es corriente. Correcto. Entonces, si vos haces, suponiendo que la diferencia de potencial va a ser la misma, Correcto. lo que vos tenés es que la intensidad de corriente va a ser esa diferencia de potencial dividido la resistencia equivalente, que es la suma de las dos resistencias. Perfecto. Entonces, y la suma de las dos resistencias es mayor Perfecto. a una resistencia sola. Entonces Perfecto. el amperímetro va a medir menos corriente. Perfecto. Impecable el razonamiento. ¿Algún cuestionamiento a lo que dijo el compañero? A mí no me quedó claro porque dijo que la diferencia de potencial era la misma en ambas resistencias. Sí, sí. No. Era la misma fuente de FEM, digamos. A eso se refería. Claro. O sea, por ejemplo, tenía una batería de 12 voltios y, digamos, abriendo, cerrando el interruptor, básicamente, digamos, la FEM que está entregando es la misma, 12 voltios. Había entendido que que la diferencia de potencial era la misma, pero no. Igual. Bien, entonces la respuesta es que efectivamente la lectura desciende. Cuando se abre el interruptor, los resistores R1 y R2 van a quedar en serie. Así que la resistencia total del circuito es mayor que cuando el interruptor estaba cerrado. Como resultado, la corriente disminuye y la indicación del amperímetro va a descender. Ahora vamos a hacer otra parecida. La situación ahora es la siguiente. Tengo nuevamente, digamos,
un circuito en el que en la parte A tengo un interruptor abierto y después tengo el interruptor cerrado. La letra dice lo siguiente: con el interruptor abierto, en la parte A, no va a haber corriente por R2. Obviamente la corriente viene por acá, porque acá tengo un circuito abierto. Y se mide con el amperímetro que está colocado acá. ¿Qué ocurre si nosotros cerramos el interruptor de forma tal de que la corriente pueda circular por R1 y por R2? ¿Qué pasa con la lectura del amperímetro? ¿Sube, baja o no cambia? ¿Se entendió? ¿Se entiende esta nueva situación? Es similar a la parte anterior, Sí. ¿tá? Pero ahora, digamos, la configuración es distinta. Largo. ¿Se entendió, no? En 30 segundos corto. Votó el 75 por ahora. En 20 segundos corto. En 10 segundos. Bueno, voy a cortar. Muestro los resultados. Mayoritariamente se dijo de que ahora la lectura va a aumentar. Muy bien. A ver, ¿se anima otro compañero o compañera a justificar su respuesta, independientemente de lo que haya contestado, para seguir el razonamiento? Y lo vemos entre todos. ¿Alguien distinto? A ver, ¿quién se anima a justificar? ¿Nadie quiere? En realidad me A equivoqué, ver, puse no importa que te que hayas equivocado, pero a ver, ¿cómo sería la línea de razonamiento? en realidad cuando vos tenés una sola resistencia, cuando tenés el interruptor abierto, Sí, mm, vas a tener una sola resistencia en el circuito, que es sí, R1, y perfecto. después cuando cerrás el interruptor, tenés dos resistencias en paralelo, En eh, paralelo, perfecto. Sí, y nosotros sabemos que la resistencia equivalente
a dos resistencias en paralelo siempre es menor que ¿Qué que, que cualquiera de la ellas? que cada no tanto, es menor que ambas. Claro, eh, perfecto, que cualquiera de ellas. que Entonces, cualquiera. ¿qué pasa, Entonces, qué pasa con la claro, corriente? y por cómo está definido, que I es igual a V sobre R, ¿Sí? como R es menor, va a aumentar. Perfecto. O sea que la lectura tendría que ascender. Yo ¿Sí? puse desciende, pero porque lo hice apurado y no. No importa el resultado, pero digamos, lo importante es que se entienda el razonamiento. O sea, este es simplemente un divertimento, o sea, si se contesta bien, se contesta mal, digamos, porque no damos tiempo suficiente como para que se reflexione. Pero por lo menos es un disparador para discutir y que participen ustedes. Bien, De- dejo de compartir. Muy bien el razonamiento. Bueno, eh, hacemos un cortecito de 5 o 10 minutos. Yo igual me quedo por acá. Y después retomamos y vamos a ver algo un poquito más complejo que son las leyes de Kirchhoff. Eh, este capítulo lo vamos a dar en dos clases, la clase de hoy y la clase del jueves. Muy bien. Vengo en un minutito. Bueno, estoy de nuevo por acá. ¿Habían visto en secundaria circuitos? A ver. Ajá, Muy por arriba había dado. bien. Todavía no terminé de corregir la evolución corta 2. Algunos sí. Bueno, retomamos. Bueno, seguimos. Bueno, esta es la respuesta.
Bueno, ahora vamos a ver algo que creo que esto sí no deben haber visto, y que son las reglas de Kirchhoff. Las reglas de Kirchhoff sirven para resolver circuitos en las que no son circuitos sencillos, en las que se puede resolver como hemos hecho, digamos, en el ejemplo, en que por simple sustitución de equivalentes en serie o en paralelo se pueda resolver el problema. Entonces son, digamos, situaciones en las que nos enfrentamos a circuitos como los que se muestran acá en la figura, ¿no? Acá tengo, digamos, un circuito en el que aparecen dos fuentes distintas y tengo, digamos, resistores en, digamos, en diferentes ramas del circuito, o este otro en la que tengo, digamos, un conjunto de resistores que no los puedo sustituir, digamos, a priori como, digamos, como si estuviese en serie o en paralelo. O sea, es una combinación más compleja. Entonces, digamos, para auxiliarnos a poder resolver situaciones complejas como esta, vamos a ver una serie de reglas, o también denominadas leyes de Kirchhoff, que, digamos, básicamente, digamos, son aplicaciones de dos principios físicos generales: el principio de la conservación de la carga y el principio de conservación de la energía, o que la suma de los voltajes que hay en un circuito cerrado tienen que ser constantes, es decir, sumándolos algebraicamente me tiene que dar 0. Bueno, entonces vamos a hacer un par de definiciones. Primero tenemos que definir lo que se llama un nodo o unión, a pesar de que esto, digamos, en forma implícita lo estuvimos viendo en el caso de los acoplamientos de resistores sin mencionarlo. Entonces, se dice que un nodo o, o una unión en un circuito es el punto en el que se unen 3 o más conductores. Por ejemplo, el punto B o el punto A son nodos, ¿sí? O sea, porque acá va este conductor, este otro conductor y este otro. En cambio, las esquinas en el que van solamente 2 conductores no es un nodo. En la parte de abajo, ¿sí? Tenemos de que A es un nodo porque vienen 3 conductores, el punto C también es un nodo, lo mismo que el B, lo mismo que el D, pero en los puntos E y F no serían nodos. ¿Se entiende lo que es un nodo entonces? ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Sí, sí. Muchas gracias. Y ahora vamos a ver el otro concepto, que es el de malla o espira. Una malla o una espira es cualquier trayectoria cerrada de conducción. Por ejemplo, en estos dos, digamos, en estas dos figuras podemos identificar diferentes mallas. Por ejemplo, podría ser una malla, esta, ¿no? Que va desde el punto A, recorre el punto C, va por el punto B, sigue por el punto D y termina en el punto A. Eso sería una malla. Otra malla posible es esta otra, que por ejemplo la recorre por el punto C, punto B, punto A y después nuevamente al punto C. O por ejemplo esta otra, que voy del A al B, D y de vuelta al punto A. Lo mismo en la figura de abajo, perdón, tengo de que una malla podría ser
esta trayectoria que va del punto D al punto E, del punto E al punto F, del punto F al punto A, al punto B y finalmente al punto D. O podría ser esta otra que va del punto A al punto B, al punto C y de vuelta al punto A. Es decir, son trayectorias cerradas de conducción. ¿Se entiende más o menos el concepto de lo que es una malla y un nodo? Sí, Héctor. Bien, Sí, sí. muchas gracias. Ahora vamos a enunciar las reglas de Kirchhoff. Y después, digamos, de enunciar estas reglas de Kirchhoff, vamos a ver, digamos, cómo se las aplica. Son dos enunciados. El primer enunciado dice lo siguiente. Se llama regla o ley de Kirchhoff de los nodos. Y lo que dice es lo siguiente. La suma algebraica de las corrientes en cualquier nodo tiene que ser igual a cero. Es decir, las sumatorias de las corrientes en un nodo son igual a cero. Cuando hacemos esto, tenemos que establecer una convención. Por ejemplo, que las corrientes que entran al nodo son positivas y las que salen son negativas. Entonces, lo que está diciendo es de que todas las corrientes, o sea, la suma de las corrientes que entran en un nodo tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. Bueno, como ustedes intuirán, esto no es otra cosa que la conservación de la carga. Es decir, en un nodo no se pueden acumular cargas eléctricas y por lo tanto todas las cargas que entran por unidad de tiempo tienen que salir. La segunda regla o ley de Kirchhoff, la de las mallas, dice lo siguiente. La suma algebraica de las diferencias de potencial en cualquier malla, incluso las asociadas con la FEM y con los elementos con resistencia, debe ser igual a cero. Es decir, la sumatoria de los voltajes es igual a cero. Nosotros, cuando veíamos una malla simple como la del ejemplo de las dos lamparitas, teníamos, por ejemplo, cuando estaban conectadas en serie, decíamos de que la FEM, digamos, el voltaje que entregaba la FEM era igual a el voltaje que tenía en cada uno de los resistores. Acá, digamos, lo que se dice es de que la suma de los voltajes a lo largo de todo el circuito tiene que ser igual a cero. Y se le asigna la convención de que cuando es una FEM, saliendo de la placa, digamos, del terminal positivo, se suma, y las caídas de tensión en las resistencias es igual a cero. Es decir, esto no es otra cosa que cuando yo recorro un circuito y salgo de un punto y vuelvo al mismo punto, como la variación de energía potencial eléctrica tiene que ser cero, lo que voy a tener que la suma de los voltajes que estoy aportando a través de la FEM tiene que ser igual a la suma de las caídas de tensión que tengo en los diferentes elementos del circuito. Es decir, básicamente, como es la conservación de estos voltajes, y los voltajes eran energía por unidad de carga, la segunda ley de Kirchhoff no es otra cosa que, digamos, la conservación de la energía. Como dice acá, como la fuerza electrostática es conservativa, si recorremos una malla y medimos las diferencias de potencial entre los extremos de los elementos sucesivos del circuito, al regresar al punto de partida debo encontrar que la suma algebraica de esas diferencias de potencial tiene que ser igual a cero. De lo contrario, no podría afirmar que el potencial en ese punto tiene un valor determinado. Es decir, es una consecuencia de la conservación de la energía. Profe, ¿Sí? ¿y en qué punto
se restaría? Ahora vamos a ver una convención. En el circuito que vimos, aquel circuito simple en serie, ¿no? Sí. Como teníamos indicado en la corriente, se suman las FEM que teníamos y se restan las caídas de tensión, o sea, los voltajes que tengo en cada uno de los resistores. Ah, claro. Ahora vamos a ver un ejemplo en el que vamos a clarificar. La situación esta, digamos, va a quedar, digamos, comprendido a medias hasta que lo practiquen suficientemente. Mi consejo es de que resuelvan un par de circuitos aplicando las reglas de Kirchhoff para, digamos, poder asimilarlo. Hoy vamos a ver un ejemplo, capaz que la clase que viene, si nos sobra algún tiempo más, podemos hacer otro ejercicio más de aplicar las reglas de Kirchhoff para poder, digamos, fijar un poco más las ideas. Y ahora sí que nosotros queremos visualizar lo que pasa, digamos, con la regla de los nodos, es, digamos, considerar un símil hidráulico en el que en el nodo puedo considerar de que tengo una unión T y que van, por ejemplo, diferentes caños. Y entonces lo que nosotros verificamos es que como el caño no está agujereado, o sea, la T no está agujereada, todo el flujo de agua que entra a la T tiene que salir por algún lado. O sea, no se puede acumular acá. Lo mismo pasa con lo que correspondería a, digamos, las corrientes. ¿De acuerdo? O sea, Pregunta. sí. Cuando vos haces el símil, que es clarísimo con la tubería de agua, Uh-huh. vos ahí tenés un nodo, tendrías una corriente I1, una I2, y podría ser una I3. Sí. ¿Cuántos ponemos? La pregunta es, en un problema práctico, Uh-huh. ¿le conviene ponerle I3 o ya hacer el símil con el tema del agua y ya decir, esto es I1 más I2? Porque abrevia todo el tema de la resolución, ¿no? Claro. Siempre que se pueda hay que hacerlo. No, o sea, es considerar una ecuación menos. Nosotros vamos a ver un ejemplo en el que vamos a asignar corrientes distintas para cada uno de los conductores. O sea, vos te puedes ahorrar pasos como decís vos. O sea, en este caso es evidente de que en esta situación, digamos, la corriente que tiene que salir por acá es igual a I1 más I2. Ajá. Pero a veces vos no sabés, por ejemplo, si las direcciones de la corriente son estas exactamente. Porque puede ser que I1 sea entrante efectivamente, pero vos no sabés si I2 efectivamente está entrando o saliendo. Entonces vuelvo al principio. Conviene poner, si tenemos duda, una I3 allá abajo. Claro. Ajá. Y la otra pregunta, que Por, creo por, que la vas a contestar. Sí. porque aparte, digamos, cuando la situación, digamos, tiene más de 3 conductores, pueden tener 5 o 6 conductores, ahí cada vez se te complica más. Entonces, para trabajar en forma sistemática, podés enunciar de que en cada uno de los conductores son corrientes distintas. Perfecto. Capaz que esto lo contestás ahora, pero quiero saber. Tengo entendido que cuando haces circuitos, el sentido en que lo recorres lo elegís vos. Sí, correcto. Perfecto. Siempre que pasás por una resistencia, para un lado o para el otro, hay disipación de energía. No, ahora vamos a ver de qué va a depender. Entonces, me estoy adelantando, perdón. Vemos justamente las convenciones de signo para las reglas de las mallas, que es la próxima diapositiva. Entonces, acá se va a aplicar las convenciones de signos para lo que serían las FEMS y los resistores. Algo así como lo que decía Eduardo. Para el caso de las FEMS, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer
inicialmente asignar un sentido de recorrido de la malla, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, en función de cómo haya elegido el sentido de recorrido, voy a tener situaciones en que el sentido que yo elijo puede ser de que lo recorra de, digamos, el terminal negativo al positivo o del terminal positivo al negativo, como está indicado acá. En el caso en que la recorra del potencial negativo al potencial positivo, el signo que se le asigna a la FEM es positivo. Si lo recorro en sentido contrario, es decir, contrario a la corriente que estaría, digamos, sacando esa FEM, ¿sí? Va a ser del signo negativo, como sería, digamos, la parte izquierda de la figurita A. En cuanto a las convenciones de signos para las corrientes, perdón, para las corrientes que atraviesan los resistores, digamos, la convención que se adopta es la siguiente. Si yo estoy recorriendo a la resistencia desde un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial, entonces el valor, digamos, del voltaje entre los términos, digamos, entre los extremos de la resistencia se consideran negativos, es decir, el término I por R es negativo, como nosotros habíamos visto en el ejemplo elemental de la FEM, de la batería de 8 voltios con, digamos, las dos resistencias en series. Nosotros sacábamos digamos, la corriente que salía del positivo al negativo, entonces la FEM esa la poníamos como positiva, y como venía recorriendo desde el terminal positivo, lo estaba recorriendo desde puntos de mayor potencial a menor potencial, por eso ponía los IR como negativos. Si en cambio lo estoy recorriendo desde un punto de menor potencial a mayor potencial, ahí el IR, en vez de ser negativo, lo tengo que poner como positivo. Esto es una cuestión, digamos, de acostumbrarse. Ahora, digamos, vamos a ver si con este ejemplo queda, que vamos a ver a continuación, si queda más claro. Pero, Pregunta, Héctor, disculpa. sí, dale. Estoy armando el puzzle mental para, digamos, Perfecto, perfecto, dale. agarrar un protocolo, digamos, hablando en términos. ¿Qué es lo que determina en la resistencia que vos tengas un más y un menos allí? Y lo segundo, ¿hay algún criterio para elegir el sentido? ¿Lo vas a decir? ¿Alguna recomendación? Mirá, ¿Alguna pauta? el sentido, ¿no?, te lo va a dar, digamos, la experiencia. Es algo así como resolver límites, o sea, qué equivalente vas a aplicar, Ajá. ¿tá? Digamos, pero tampoco nosotros vamos a ser especialistas en resolver circuitos, y los casos que vamos a ver son relativamente pocos. O sea, no vamos a poner circuitos muy complejos. Esto, digamos, para un ingeniero eléctrico, obviamente, digamos, es un recurso que lo tiene que utilizar en forma constante, pero, digamos, no va a ser nuestra situación. Pero la elección del sentido de la corriente, digamos, va a ser, digamos, una cuestión de experiencia. Y lo peor que me va a pasar es de que yo erre un sentido digamos, que le estoy asignando a las corrientes, y ponga, por ejemplo, el sentido equivocado, y entonces el resultado que voy a obtener es un resultado numérico con un signo negativo. Entonces, eso va a significar de que el sentido de la corriente que obtuve
es, Es digamos, contrario al elegido. No está mal, pero es contrario al elegido. correcto, Está. efectivamente. Y respecto de cómo elegís el signo ahí en la resistencia, en los resistores, Digamos, ¿qué? es, la pauta que te lo va a dar es en función de, digamos, de cómo están ubicadas las diferentes FEMS, para poder determinar cuáles son a priori los signos, perdón, los extremos que están a mayor potencial que otro. Si hay una única FEM, digamos, la situación va a ser obvia. Ahí está, si en un periplo cerrado hay dos FEM, Bueno, ahí tenés que ver, por en ejemplo, sentidos contrarios, ¿quién domina? va a depender también, por ejemplo, de las resistencias que tengan en el camino. Vos supones un sentido y después ves, digamos, lo que te da. Ajá, ¿Ah? ta. Hay que ponderar de acuerdo a, bueno, está, al sentido ese, más o menos. Bien. Ahora vamos a ver un ejemplo en que justamente elegimos mal una corriente para ver qué es lo que pasa. Bien, ¿Está? Eh, Vamos a ver este ejemplo. Este no es un ejemplo, digamos, sencillo, perdón, no es un ejemplo trivial, pero tampoco es un ejemplo, digamos, matador. Es un circuito en el que hay dos FEM, una de 14 y otra de 10 voltios, y esta resistencia. Estoy suponiendo de que estas fuentes son fuentes ideales, porque si no tendría que haber indicado una resistencia adicional que sería la resistencia interna de las distintas fuentes. Recuerden de que si no decimos nada, vamos a asumir de que son fuentes ideales. Entonces, lo que me pide es encontrar las corrientes que circulan por cada uno de los resistores. ¿Tá? Entonces, voy a ver, digamos, de que si yo analizo el punto C, voy a tener de que acá van a haber tres corrientes. Una, por ejemplo, en este conductor, otra por este conductor y otra por este. Y si me fijo, esas son las tres corrientes de que van a estar en todo el circuito, porque la corriente que pasa por CD también va a pasar por CA y va a pasar por CB. Lo mismo que la corriente que pasa por CF va a ser la misma que va a pasar por FE y va a ser la misma que pasa por EB. O sea, de que con esas tres corrientes me, digamos, me alcanza para definir las diferentes corrientes que tengo en mi situación. Porque fíjense en que nodos tengo solamente dos, el punto B y el punto C. Y digamos, tanto el punto B como el punto C tienen tres conductores y tengo, digamos, de la corriente que pasa en este, digamos, en este conductor va a ser el mismo, o sea, la corriente que pasa por BF va a ser la misma que pasa por CF, la que pasa por BA va a ser la misma que la que pasa por CD, y bueno, y la de BC es la misma que va a ser entre CB. O sea que, perdón, con tres corrientes me va a alcanzar como, digamos, cuáles son, digamos, mis corrientes incógnitas. ¿Están de acuerdo, digamos, que con tres corrientes, las que menciono, digamos, van a ser las que me van a definir, las que voy a necesitar para resolver el circuito? Yo podría haber llamado, digamos, las corrientes que ingresan al punto, al nodo B, con números diferentes a los que entran al punto C, pero digamos, hay toda una relación de que son equivalentes. ¿Sí? Bueno, entonces voy a señalar diferentes corrientes. Voy a suponer de que al nodo C viene una corriente de U1 que sale de acá. ¿Sí? Después, voy a suponer de que por acá
digamos, al nodo C también entra una corriente I2. Esta corriente I2 podría tener signo contrario. Y del nodo C va a salir, digamos, esta corriente I3. Fíjense, digamos, de que sería más intuitivo, digamos, sería más correcto pensar que algunos de estos sentidos de los que indiqué acá podría cambiarse. ¿Cuál les parece que se podría cambiar? Dos, ¿no? ¿Eh? El I2. El I2. O sea, uno podría indicar, digamos, de que sería más natural que hubiese una corriente I2, ¿no? De que se saliera de acá, ¿sí? Y después esta corriente I2 se separara en una I1 y en una I3, algo así. ¿Cómo? Estoy especulando. Perdón. Yo, digamos, estoy señalando las corrientes en estos sentidos. Podría haber elegido, perdón, otros cualesquiera. A priori, acá hay uno que me resulta molesto, que podría haber elegido el I2 en sentido contrario. No importa. Vamos a suponer que estos son los sentidos a priori correctos. Y vamos a plantear las leyes de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff sería la siguiente. La voy a aplicar al nodo C. Entonces, ¿cómo sería la primera ley de Kirchhoff aplicada al nodo C? Claro, que I3 es igual a I1 más I2. Ahí va. De que I3 es igual a I1 más I2. O dicho de otra forma, de que I1 más I2 menos I3 es igual a 0. Ahí va. ¿No? Fíjense en que si yo aplicara la primera ley al nodo B, voy a obtener la misma ecuación. Sí. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces, la primera ley sería esta. Bien. Ahora, voy a considerar una segunda ecuación que es la ecuación de la malla correspondiente a este sentido de recorrido. A, B, C, D, A. Es decir, la voy a recorrer en ese sentido. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, cuando la vengo recorriendo en ese sentido, arranco por el punto A. En el punto A estaría, o sea, cuando voy de A a B, por acá estaría la corriente I3. ¿De acuerdo? Pero Claro. acá, en este lado AB, no hay ninguna FEM ni ningún resistor. ¿Sí? Entonces, no hay ningún voltaje a considerar. Ahora considero BC. ¿Sí? En el lado BC está la corriente I1. ¿De acuerdo? La corriente I1 recorre a la FEM esta desde el terminal positivo, perdón, negativo al positivo. Es decir, que esta sería una FEM positiva. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Y, o sea que a esta FEM le pondría más 10 voltios. Después, la corriente I1 recorre este resistor de un punto de mayor potencial a otro de menor potencial. ¿Sí? Entonces, esto sería una caída de tensión. Sería el valor de la resistencia esta 6 por I1 con un signo de menos. Claro, por la caída de potencial. Bien. Ahora bien, a esta, digamos,
resistencia de 2 ohm, la recorre esta corriente I3 y va de un punto de mayor potencial a otro de menor potencial. Es decir, que también esa sería negativa. Claro. ¿Sí? Entonces le pongo menos 2 por I3, menos 2 ohm por I3. Entonces obtuve una segunda ecuación que dice 10 menos 6 y 1 menos 2 y 3 tiene que ser igual a 0. Omití las unidades. Fíjense que tengo cuántas incógnitas. Tengo 3 incógnitas. Sí. ¿Sí? Entonces voy a necesitar 3 ecuaciones. La primera ecuación es la ley de los nodos, en el nodo C. En el nodo B no lo puedo plantear porque sería la misma ecuación. Tienen que ser independientes. Claro. Entonces, he obtenido una ecuación a través de recorrer la malla A, B, C, D, A. Necesito otra ecuación y que va a ser, digamos, otra ecuación de las mallas y va a ser, digamos, esta malla de acá arriba. Es decir, la que voy de B a E, a F, a C y a B. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, cuando recorro de B a E, acá tengo, digamos, tengo la corriente I2 que viene en este sentido y que va a representar una caída de tensión igual a I2 por 4 ohm. Después, esta misma corriente I2, o sea, la corriente I2 es la que viene por acá, o sea, por BE, EF y FC. Va a haber esta FEM, pero esta FEM la recorre con sentido desde la placa positiva desde el terminal positivo al terminal negativo. Es decir, que recorre esta FEM en sentido contrario. Entonces, esta FEM Negativo. tiene que ser de menos 14 voltios. Y finalmente, tengo, digamos, que digamos, cuando lo estoy recorriendo en este sentido, ¿sí? En el sentido indicado, voy a recorrer esta FEM también desde la placa positiva a la negativa. Y la intensidad, digamos, I1 que recorre a la resistencia de 6 ohm, en este caso, va a ser, digamos, como lo estoy recorriendo en sentido contrario al que yo supuse de mayor a menor potencial, tiene que ser, digamos, positiva. Entonces, la ecuación me queda con estas dos FEM negativas, esta caída de tensión negativa y esta caída, perdón, y la diferencia de potencial I1 por la resistencia de 6 ohms positiva. ¿Me siguieron? Porque el sentido de recorrido que yo le di es este, ¿no? Está dado por lo que he asignado. ¿Se entendió esta otra ecuación? Sí, Héctor, de mi parte. Bien. Entonces, acá yo puedo hacer, digamos, una pequeña operación y digo, menos 14, menos 10 van a ser menos 24 voltios. Voy a tener 6 y 1 y menos 4 y 2. Hasta acá, o sea, teniendo esta ecuación, esta otra ecuación y esta tercera, tengo 3 ecuaciones independientes con 3 incógnitas. Acá ya se terminó la física. Ahora es un problema de álgebra
de resolver este sistema de ecuaciones con 3 incógnitas. Ahora lo vamos a resolver, pero digamos, lo importante es cómo escribí estas 3 ecuaciones. Ustedes podrían hacer, digamos, elegir otra, digamos, otra malla cualquiera, por ejemplo, la E, F, C, D, A, B, E, ¿no? Y podrían haber, digamos, considerado esa otra. ¿Sí? En vez de utilizar la malla esta, de la ecuación 2 y la de ecuación 3, podría haber elegido una tercera como es la que indiqué. Bien, entonces tenemos que resolver estas tres ecuaciones. De la primera ecuación, yo puedo despejar que I3 va a ser igual a I1 más I2. ¿Sí? O sea, la corriente esta que sale I3 va a ser igual a I1 más I2. Entonces, lo que voy a hacer es sustituir este valor de I3 en la ecuación 2, donde aparece I3. ¿De acuerdo? Cuando yo sustituyo eso, es decir, en vez de I3 pongo I1 más I2, desarrollo un poquito acá y voy a tener que 10 menos 8 y 1, porque tengo menos 6 y 1, menos 2 y 1, me va a dar menos 8 y 1, y después menos 2 y 2 va a ser igual a 0. Entonces, por ahora tengo esta ecuación